Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Fernando Carbonetti, soy médico psiquiatra, trabajo con pacientes con enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo y en esta oportunidad les traigo para charlar, les comparto un concepto que es nuevo, pero en realidad no tan nuevo, ¿sí? Que es la neuroplasticidad. Ahora vamos a definirlo, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de neuroplasticidad. Justamente quise traer esta combinación de neuroplasticidad y envejecimiento trayendo este concepto, que el cerebro se adapta toda la vida. El cerebro es un órgano que va cambiando, se va adaptando a través de la neuroplasticidad que va sufriendo, entre comillas, durante toda la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar rompiendo este mito, que el cerebro es un órgano fijo. Y no, no es un órgano fijo. Hace 20 años se pensaba que si se moría una neurona es la célula del cerebro, no se podía volver a formar. Y hoy en día sabemos que ese concepto es erróneo, sabemos que las neuronas pueden volver a sintetizarse. Entonces, hoy en día sabemos que el cerebro es un órgano dinámico y cambiante. Y tenemos este concepto, esta información, sabemos que las neuronas se regeneran. Se pensaba que no, como les dije anteriormente, pero hoy en día sabemos que sí. El cerebro no es un órgano fijo, es un órgano cambiante. Justamente acá, a partir de romper esta situación como órgano fijo, aparece el concepto de neuroplasticidad. El concepto de neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse. Se reorganiza y forma nuevas conexiones neuronales que se van modificando a lo largo de toda la vida. Trayendo un poco de neurociencias a esta charla, cuando un ser humano nace, el bebé nace con millones y millones de neuronas, pero todas desconectadas. A partir que empieza a madurar, ¿sí? Las neuronas comienzan eh, a unirse, comienzan a organizarse y empiezan a formar circuitos neuronales. Y estos circuitos neuronales nos permiten poder prestar atención, poder almacenar recuerdos, poder procesar información, poder aprender. Justamente a partir de los 3 4 años comienzan a formarse redes neuronales que le permiten al ser humano incorporar información para almacenar en la memoria. Si nosotros nos ponemos a pensar a partir de qué edad tenemos recuerdos, y los primeros recuerdos son a partir de los 3 4 años, justamente en esa edad se empieza a dar una reorganización de las neuronas donde empiezan a conectar, empiezan a hacer sinapsis que se llama y empiezan a sintetizar proteínas que nos permiten incorporar, almacenar para posteriormente evocar información. Empezamos a tener recuerdos a partir de esa edad por la reorganización de las neuronas. Lo mismo pasa con la capacidad atencional. Si pensamos en la evolución de un niño, el niño primero, mm, pensemos, juega solo, no interactúa con otros a medida que va sumando años. Estos años vienen de la mano de la organización de redes neuronales, donde empieza a jugar con otro, empieza a acatar órdenes, empieza a interactuar con un otro. Todo esto se da gracias a la reorganización de las neuronas que conforman nuevas redes neuronales. Entonces, el concepto de neuroplasticidad va de la mano de esto, de la reorganización de conexiones neuronales que se dan a lo largo de toda la vida. Estas reorganizaciones van modificándose según el ciclo de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en el adulto y en el proceso de envejecimiento. Si pensamos cuándo un cerebro alcanza la madurez,
las conexiones neuronales tienden a ser biológicamente óptimas en el ser humano, pensamos más o menos después de los 26, 27, 28 años, tenemos una maduración mucho más completa de todas estas redes neuronales. Y coincide justamente cuando hablamos que hay una personalidad madura. Justamente como les decía, la neuroplasticidad se va modificando a lo largo de toda la vida, arranca desde que el niño nace hasta la vejez y se va adaptando, ¿sí? Se va adaptando, influenciado por las experiencias, por el aprendizaje, por la escolaridad, por estudiar, por leer, por la vida social que tenemos con un otro. Interactuar con un otro es algo que le permite a las redes neuronales ramificarse, ¿sí? Interconectar, ramificarse e incorporar nueva información y les permite armar otras redes. Todo ser humano atraviesa el proceso de envejecimiento. El envejecimiento lo pensamos como un ciclo de la vida. Todo ser humano transita por un envejecimiento. Y ahí podemos pensar en un envejecimiento saludable o un envejecimiento patológico. Justamente la idea de estas charlas, de tener acceso a información, a controles médicos, a información, es pensar en un envejecimiento saludable. Hoy en día, gracias al avance de las neurociencias, a los controles médicos, a los diagnósticos precoces, tenemos que la expectativa de vida de las personas es mucho mayor que hace 30, 40 años. Entonces, vamos a tener una población más envejecida. Entonces, la idea es pensar cómo envejecer de manera saludable. Vamos después, un poquito más adelante de esta charla, a reforzar qué podemos hacer. Entonces, si pensamos en un envejecimiento cerebral esperable dentro de la normalidad, vamos a esperar que el cerebro envejecido disminuzca, perdón, su velocidad de procesamiento, ¿sí? Vamos a tener ciertas fallas en la memoria de trabajo, ¿sí? Pero pensemos que la sabiduría emocional va a estar más solidificada, ¿sí? Vamos a tener más experiencia dentro de la etapa del envejecimiento. Si nos ponemos a pensar, el adolescente tal vez tiene mucha energía, quiere hacer muchas cosas, pero atraviesa una situación emocional y se viene para abajo, ¿sí? Es justamente donde el cerebro tiene mucho potencial, pero lo que tiene que ver con las emociones están como un poco más vulnerables. Esos primeros amores dejan huella significativa. Con el correr del tiempo, el cerebro empieza a madurar, ¿sí? La sabiduría emocional tiende a solidificarse, ¿sí? Tiende a haber una reflexión más saludable. Entonces, en el envejecimiento tenemos un tránsito de la emoción más sólida, ¿sí? Esto no quiere decir que dejamos de sentir, para nada, sino que hablamos de mayor sabiduría emocional. Entonces, la idea es poder envejecer de forma saludable. Fíjense, acá les traigo esta foto que la he utilizado en alguna que otra presentación de una imagen de un cerebro joven y un cerebro envejecido. Fíjense las diferencias, fíjense en la coloración, en la cantidad de surcos, en la profundización que tienen estos surcos, ¿sí? Justamente un cerebro joven tiene más vigor, tiene otro color, tiene esta capacidad de redes neuronales interconectadas con un potencial enorme. El cerebro envejecido, en cambio, tiende a reducirse de tamaño, tienden a profundizarse estos surcos, tiende a disminuir su velocidad de procesamiento de la información. Pero no quiere decir que estemos frente a una enfermedad. Tenemos que distinguir lo que es
el envejecimiento saludable del envejecimiento patológico. El envejecimiento saludable es a lo que todos aspiramos cuando envejecemos. Si nos ponemos desde un marco teórico, pensamos que el envejecimiento como ciclo de la vida podemos empezar a pensarlo a los 60, 65 años. Hoy en día, una persona de 60, 65 años es una persona activa, es una persona saludable, es una persona con un rol social importante. Entonces, el cerebro de una persona de 60, 65 años hoy en día no es el mismo cerebro de hace 30, 40 años, de 60, 65. Entonces, hoy en día, pensar que los 60, 65 años, el envejecimiento como ciclo de la vida, no es sinónimo de enfermedad. Eso es importante y un concepto que lo tenemos que tener en claro hoy para pensar desde lo más chiquito a lo más grande, pensar políticas de salud pensadas para una población envejecida, pero que la idea es que llegue con un cerebro saludable. Como hablábamos, la neuroplasticidad en la vejez. La neuroplasticidad está durante toda la vida de un ser humano y tal vez si le damos, ¿sí?, estímulo a nuestro cerebro, empezamos a reorganizar circuitos que no estábamos utilizando. El cerebro tal vez iba de A a B y de B a C. Y funcionaba y funciona bien. Pero si nosotros empezamos a dar estimulación cognitiva, empezamos a aprender un idioma, a tocar un instrumento, a utilizar tecnología, ese circuito que se daba de A a B a C, empezamos a crear vías, perdón, alternativas. Entonces podemos ir de A, pero después pasar a P y de P a S y después volver y llegar al resultado que queríamos con una vía alternativa. Entonces empezamos a reorganizar circuitos distintos y esto nos da un potencial cognitivo mayor. Como dice acá, se refuerzan las sinapsis, ¿sí?, la interconexión con las neuronas, permitiendo vías alternativas de llegar al mismo resultado. Entonces, aumentamos nuestra capacidad cerebral. ¿Qué factores van a influenciar de manera positiva a esta neuroplasticidad? Siempre hablamos de esto, lo reforzamos y traemos también este concepto de neuroplasticidad. Es la actividad física, ¿sí? Y siempre que hablo de actividad física no hablo de ir a pagar a un gimnasio, a pagar una cuota y demás, y tener que tener un gasto extra, sino actividad física que podemos realizar en nuestra casa, salir a caminar, hacer estiramiento. Hoy en día tenemos mayor acceso a redes, podemos buscar un tutorial de ejercicio siempre que sea acorde a la edad del paciente y siempre sugiero una supervisión profesional. Si tal vez el adulto mayor tiene alguna situación clínica que no le permite hacer un movimiento determinado, entonces siempre con supervisación médica. Pero no necesitamos ir a pagar un gimnasio para hacer actividad que podríamos realizarla en casa. Entonces, la actividad física, súper importante. Hacer actividades que realcen, que estimulen la conexión, la cognición, perdón, relaciones sociales. Las relaciones sociales son importantísimas para la estimulación cognitiva. El ser humano es un ser social, el ser humano necesita de un otro. Entonces, interrelacionarme con un otro me permite tener actividad cerebral sostenida, me permite tener estímulos constantes y hace que no aparezcan situaciones de angustia o si aparecen situaciones de angustia y potenciales de depresión, se transiten de manera distinta. Hoy en día sabemos que la interacción social estimula y favorece al envejecimiento saludable. Otra situación importante que siempre hablamos es el sueño reparador. En la consulta aparecen siempre un montón de situaciones, doctor, duermo mal y demás. Entonces, adquirir hábitos del sueño es súper importante, tener una higiene del sueño. Nuestro
Nuestro cerebro, nuestros ritmos están marcados por hormonas. Entonces, tenemos una hormona del sueño, que es la melatonina, y se estimula con la oscuridad. Entonces, cuando vamos a prepararnos para dormir, es importante que sea dentro del mismo rango horario, en lo posible que sea un espacio silencioso, un espacio de temperatura cálida, donde no estemos estimulados por pantallas. Cuando hablo de pantalla hablo del celular, del televisor, de algún sonido externo que nos tenga ahí en estado de alerta o de vigilia, que no nos permita inducir el estado del sueño. Entonces, la higiene del sueño es súper importante para poder tener un sueño reparador. El sueño reparador, el sueño en realidad es un proceso fisiológico sumamente importante que le permite al cerebro elegir con qué información se va a quedar y le permite depurar sustancias que no va a utilizar. El cerebro se limpia, hablando en criollo, durante la etapa del sueño. Y la buena nutrición, una alimentación saludable es sumamente importante para nutrir y darle los elementos esenciales para la cognición. Como hablábamos, la actividad física y la vida saludable del cerebro van de la mano. Le permite al cerebro la actividad física que aumente el flujo sanguíneo, estimula factores protectores y tróficos, ¿sí? Como el DBNF, que es un factor trófico que el cuerpo produce, pero se veo que con la actividad física se produce en mayor cantidad. Importante, como les digo acá, caminar 30 minutos ayuda a la actividad cognitiva, ayuda a la memoria y no necesitamos mayor gasto económico en salir a caminar media hora por día. Aprendizaje y estimulación cognitiva. eh, Tratemos de tener siempre un cerebro curioso, ¿sí? Aprender a utilizar el celular, aprender a utilizar nuevas funciones del celular, tal vez no quedarnos solos con el WhatsApp, sino bajar algo que decimos, bueno, a ver, ¿cómo? El celular nos permite tecnológicamente hacer un montón de actividades. Entonces, bajarme una nueva aplicación, aprender a usar esa nueva aplicación, todo esto genera nuevas redes neuronales que la neuroplasticidad le permite al cerebro interconectar otras áreas, nos da mayor volumen a la hora de procesar información. eh, Hacer actividades lúdicas con juegos, aprender un idioma, tocar un instrumento, aprender algo de música, son todas estrategias de aprendizaje que estimulan al cerebro a que arme nuevas redes neuronales. Y todo esto participa para el envejecimiento saludable. Emoción y vínculos sociales. La emoción es fundamental para un cerebro saludable. Siempre digo que somos seres emocionales que razonamos, entonces siempre estamos atravesados por la emoción, ya sea positiva o negativa, nuestro cerebro aprende a través de la emoción. Y a partir de ahí surge un concepto interesante también que es la intuición. Por ejemplo, nosotros a los 20 años tuvimos una situación de una persona que nos decepcionó. Pasamos, atravesamos ese tránsito, seguimos viviendo. A los 40 años tuvimos otra situación de una persona que nos decepcionó también. Ok, aprendimos qué nos pasó a los 30, aprendimos qué nos pasó a los 40, después a los 60 volvemos a tener una situación donde nosotros ya olemos ahí que hay algo extraño con esa persona. Entonces aparece algo intuitivo, aparece algo donde no huelo esto, esto me hace ruido. Entonces, justamente es la
neuroplasticidad, la emoción, toda esta información que se guardó inconsciente a partir de estas situaciones que no fueron positivas, que van a hacer que emocionalmente estemos más maduros a la hora de tomar una decisión. Entonces, escuchemos nuestra intuición. La intuición es algo importantísimo y no es hacer futurismo, es escuchar nuestro olfato, ¿sí? Suena raro, pero es esto que nos hace ruido es por algo, es justamente porque pasamos años incorporando información emocional que no fue de gusto, que nos permite tomar decisiones influenciadas por la emoción. Aquello que nos hizo bien, decimos, voy por este camino. Aquello que nos hizo mal y ya veo algo extraño, digo, ok, no voy a tomar este camino. Entonces, las relaciones sociales, escuchar nuestra emoción es sumamente importante. Y para esto tenemos que tener vínculos sociales, tenemos que relacionarnos con un otro. Es lo que nos permite ejercitar toda esta toma de decisión. Y cuanto más saludable, mejor, más asertiva es la toma de decisión. La alimentación que siempre hablamos y siempre traemos, doctor, ¿qué como? ¿Sí? Siempre hablamos en otras charlas de dieta mediterránea, los omegas, frutas, antioxidantes, ¿sí? Tratemos de evitar la grasa, las dietas copiosas de, la alimentación copiosa de grasas, tratemos de evitarla, tratemos de evitar tanta carne roja, incorporemos frutas, verdura, incorporemos la hoja verde. Es la alimentación saludable para que nuestro cerebro funcione óptimo. El sueño, el estrés influyen, como venimos hablando, en un envejecimiento saludable o un envejecimiento patológico. Un sueño saludable, cuanto menor situaciones de estrés, más fácil para poder prestar atención, más fácil para poder incorporar información, más fácil para poder buscar esa información y dar una respuesta. El estrés crónico, ¿sí? Sabemos hoy en día que debilita la neuroplasticidad, además de estar asociado de alteraciones del estado del ánimo y a mayor situaciones de ansiedad. No es puntualmente la charla de hoy, pero el estrés crónico altera el ánimo, altera la ansiedad, altera todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información y la toma de decisión. eh, ¿Qué podemos hacer cada día? ¿Qué consejo podemos dar? Movernos, tener hábitos del sueño saludables, tener un cerebro curioso, ¿sí? Interaccionar con un otro, sumar reuniones sociales, hablar con gente que, ok, que me aporte algo o tal vez pienso que no me está aportando nada, pero sí me está aportando porque está haciendo que mis neuronas se muevan. Entonces, todo aquello que haga que la neurona se mueva, bienvenido sea. Justamente para cerrar esta frase, el cerebro cambia y aprende a través de cada situación vivida, cada experiencia nutre de manera positiva o de manera negativa nuestra calidad de vida. Entonces, aquello que no nos nutrió positivamente, nos va a servir a futuro para decir, este camino no, este lo veo más seguro. Entonces, y nunca es tarde para fortalecerlo. El concepto de neuroplasticidad es un concepto que nos viene a decir que el cerebro cambia desde el día uno hasta el último día. Entonces, nunca es tarde para fortalecer esa área. Así que bueno. Con esto me despido, espero que les haya resultado interesante y nos vemos la próxima. Les dejo un saludo grande. Bueno, muchas gracias Bueno, muy y buenas amable, tardes. gracias, buenas tardes, hasta luego.